un cristiano ayuna. Y si eres cristiano y no ayunas, pregúntate qué clase de cristiano eres. ¡Oh, my God! Pero es sorprendente cómo el mundo y la cultura toman prácticas que los cristianos se les enseñan y son disciplinas que hacen a los cristianos, pero la gente fuera de la iglesia las valora, ajenizándolas de su parte espiritual y le ven la riqueza a la práctica sin Dios. ¡Oh, my God! Entonces ves un ateo que medita, es generoso y ayuna y no es cristiano. Y ves al cristiano que no ora, no ayuna y no es generoso y no ofrenda, no diezma, no da para la iglesia, no da a los necesitados. Así te lo encuentras. Entonces eso fue algo que me compungió un poco. Yo dije, no puede ser. Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las conversaciones falsas. Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común. Ya está en la casa mi gente, mi queridísimo Samuel González. Bien, con aplausos de pie que espero que esté escuchando. Querido amigo. Hola, saludos. ¿Cómo Bienvenida. Saludos, feliz tarde. Me encanta saber que estás aquí, ready para otro round de esta serie de disciplinas espirituales. Quiero que sepas, esta semana creo que todos los episodios, los 6 de esta serie están en el top de lo más escuchado, así que creo que algo estamos haciendo bien. Gracias al Señor, qué bueno que se ayuda. Sí. Y el tema de hoy me encanta, mi gente, y vamos a arrancar ya de una para aprovechar el tiempo. Vamos a hablar hoy, ya estuvimos hablando sobre la oración, estuvimos hablando sobre el estudio de la palabra, la interpretación bíblica, y ahora nos vamos a adentrar en un tema que es muy interesante y es acerca del ayuno, porque pareciera que esta fuese una práctica de antaño, que de hecho lo es, pero además la mezclamos como con la apariencia física, con el dejar de comer, con aguantar hambre, con el autoflagelo. Pero ¿va por ahí la cosa, Samuel? ¿O de qué va el tema del ayuno? Los micrófonos son todos tuyos. Gracias. Sí, mira, quiero empezar no con la Biblia, sino con algo que me sorprendió hace más o menos 1 año y medio. Que compré un libro que se llama Titanes. Aquí lo tengo. Se llama Titanes, escrito por Tim Ferriss. Ese fue el hombre que escribió el libro de la semana laboral de 4 horas. La semana laboral de 4 horas. Y él hizo una gran revolución. Entonces, uno de sus libros se llama Titanes. Y él al principio, en este libro, es un compendio como de entrevistas de gente muy exitosa en el mundo, en distintas áreas. Y él dice que al principio del libro, es un libro de 800 páginas de entrevistas. Y al principio del libro dice que él encontró varias cosas en común en toda esa gente brutalmente exitosa. Y una de las cosas, por ejemplo, era que todos practicaban alguna forma de meditación u oración, depende de su religión. La mayoría de la gente daba de forma generosa alguna razón social o espiritual. Y 3, la mayoría de la gente hiper exitosa practicaban alguna forma de ayuno. Y yo dije, ya va, este hombre está entrevistando en 800, 900 páginas a la gente más exitosa del mundo y encontró que entre los rasgos de estas personas, cientos de personas, encontró que todos oraban de algún modo, sea cual sea su religión o su perspectiva, pero si no oraban, meditaban. Eran generosos y daban a otros. Y el otro punto es que practicaban alguna forma de ayuno. Así sea ayuno intermitente, ayuno por razones espirituales, ayuno por tema de nutrición o médico, yo qué sé. Pero es sorprendente cómo el mundo y la cultura toman prácticas que los cristianos se les enseñan y son disciplinas que hacen a los cristianos, pero la gente fuera de la iglesia las valora, ajenizándolas de su parte espiritual y le ven la riqueza a la práctica sin Dios. Es decir, toman algo que viene espiritual y viene de una disciplina, pero secularizado. Ellos le ven valor, pero la gente dentro de la iglesia no le ve el valor. Entonces ves un ateo que medita, es generoso y ayuna y no es cristiano. Y ves al cristiano que no ora, no ayuna y no es generoso y no ofrenda, no diezma, no da para la iglesia, no da a los necesitados. Así te lo encuentras. Entonces eso fue algo que me compungió un poco. Yo dije, no puede ser que siendo de nuestra parte se nos instruye, seamos los primeros en mal representar o no hacer eso. Así que empiezo con esto. Un cristiano ayuna. Y si eres cristiano y no ayunas, pregúntate qué clase de cristiano eres. Chamo, si así vamos a arrancar. ¿Verdad? My God, bro, claro. Qué fuerte. Pero bueno, yo creo que la gente se tiene que estar preguntando ya mismo, ok, Samuel, ya me pusiste entre la espada y la pared. Ahora déjame parar. Se prendieron, mira, aquí van de fondo las alarmas. Se prendieron las alarmas. Ahora, ¿qué es el ayuno?
¿Qué tengo que hacer para vivir correctamente el ayuno? Empecemos por lo básico. ¿Qué es? El ayuno, digamos, como práctica, como disciplina espiritual, implica una decisión de abstenerse de algo. Eso es lo básico que todo el mundo sabe. Pero esto puede ampliarse no solamente de la abstención de alimentos, como es lo conocido, es lo más típico de una práctica del ayuno, sino que también puede ser una abstención de cualquier otra cosa, porque también es aceptado dentro de la historia del cristianismo. También se puede hacer ayuno de otras cosas. Por ejemplo, puedes ayunar con abstención total de alimentos o con abstención parcial de alimentos, ¿no? Podrías no comer nada e incluso no tomar nada, o podrías abstenerte solo de ciertos alimentos, como por ejemplo, en la iglesia hemos hecho algunas veces ayunos que implican abstenerse del café, del azúcar, de las frituras, de los procesados, de las carnes, y solamente quedan vegetales y frutas, por ejemplo. Eso es un tipo de ayuno. También podría ser un ayuno de otras cosas, como la abstención de las redes sociales, abstención de ciertas cuestiones de entretenimiento, como por ejemplo, no voy a ver televisión. Practiqué recientemente el ayuno de redes sociales y apartarme, desconectarme absolutamente, y quiero compartir que fue lo máximo, así que háganlo, inténtenlo, no se van a morir, muchachos, por favor. Y nosotros al principio del año, ya tenemos varios años haciéndolo, la iglesia ayuna no solamente de alimentos, sino que también de redes sociales, y es bastante duro. La gente puede usar, por ejemplo, WhatsApp porque es un medio de comunicación, ¿no? Pero todo lo demás que sea entretenimiento entra en el ayuno, y para mucha gente es dura. Entonces yo digo a veces que el ayuno de no comer, por ejemplo, mediodía, es fácil de llevar para algunas personas, y lo que le aterra a la gente más bien es soltar el teléfono. O sea, termina siendo más ayuno soltar el teléfono que dejar de comer. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo como pastor busco la sinceridad de que es algo relevante para la iglesia, y busco que la iglesia ayune de esa manera. Está muy brutal porque pareciera que hemos colocado el ayuno en una franja de autoflagelo donde tengo que sufrir y donde lo que voy a hacer es aguantar hambre, y no se trata realmente de eso. Creo que más bien tiene mucho que ver con el tiempo que pasamos con Dios y con el por qué estamos sustituyendo una actividad por otra. Ahora, hay algo que me llama la atención en esta definición que nos estás dando sobre qué es, y es la motivación, Samuel. ¿Cuál debería ser mi motivación a la hora de ayunar? Nuestra motivación como cristianos a la hora de ayunar. Claro, el punto es que como acción, ¿verdad? El ayuno es una abstención de algo, digamos, alimentos. Pero esa es la parte, digamos, mecánica del ayuno. Pero también está la parte espiritual. Como yo he dicho muchas veces, hemos dicho varias veces, el cristiano no es optimista nada más. El cristiano tiene fe. El cristiano no es generoso nada más. El cristiano ofrenda. ¿Sí? El cristiano, por ejemplo, no tiene intuición nada más. El cristiano tiene discernimiento. Y el cristiano no hace dieta, sino que más bien ayuna. No quiere decir que no hagamos dieta, pero la práctica del ayuno no es dieta. Por lo tanto, todo tiene una razón fuertemente espiritual detrás cuando lo hacemos para el Señor. Así que no es solamente pasar hambre, es más bien reemplazar el tiempo que dedicamos, por ejemplo, para comer, para honrar a Dios y para dedicar nuestra mente y nuestro corazón en un enfoque extra en los pensamientos de Dios, que es la meditación de la palabra, la oración y la búsqueda constante de conocer el corazón de Dios, alejándome de mi mundo material, ¿no? Entonces, esa separación. Entonces, no es solamente el golpe. Es importante saber también que no es ayunar. Por ejemplo, te escribía que no ayunamos para justificar que no tengo para comer, porque estoy seguro que alguien habrá tenido problemas para desayunar, dice, bueno, aprovecho y digo que estoy en ayuno. Entonces hacemos una circunstancia y le ponemos un brillito de espiritualidad, ¿sí? Le damos un brochazo de espiritualidad, pero en realidad tú no querías ayunar, pasó accidentalmente. Entonces, si tú por accidente terminaste ayunando, no digas que ayunaste, porque no, solo pasaste hambre ya. El ayuno tiene que ser algo que yo planifico para honrar a Dios y se hace bien. Otra cosa es que no hago ayuno para bajar de peso. No hay gente que dice, no, que me voy a meter en un ayuno de Daniel porque voy a comer solamente vegetales, por lo que yo viene el verano y me quiero quedar bellísimo. No hago ayuno para bajar de peso. Eso es una razón brutalmente carnal, ¿verdad? Usar a Dios para mis deseos carnales. No, yo uso el ayuno para glorificar a Dios.
Y hay gente que no baja de peso cuando ayuna. Así que no es para bajar de peso. Ten cuidado si quieres aprovechar una cosa y aprovechar la otra. No, es solo para la gloria de Dios. Brutal. Otra, hay gente que ayuna para ser aprobado por su grupo, por su comunidad de fe. No, mira, yo ayuno para que me aprueben como espiritual dentro del grupo. No es así. Ayuno para conectarme con Dios y para la gloria de Dios, no para la gente, no para ser aprobado. Y por último, no lo hago por protocolo religioso o por una festividad anual. No es que, bueno, es que una vez al año la iglesia ayuna. Si lo hago porque es mi ritual, Dios no ve eso, a Dios no le importa, Dios no es legalista. Dios ve el corazón contrito y humillado. No solamente que pases dolor por Dios, como si fuera una paga, una deuda, sino por devoción por Dios, que no es lo mismo. Qué brutal. ¿Qué dijo Jesús al respecto de este tema del ayuno, Samuel? Probablemente la gente se está preguntando en este momento, bueno, pero es que eso era una práctica como más antigua, más de por allá, del Viejo Testamento, pero Jesús también se refirió al ayuno. ¿Qué dijo Jesús al respecto? ¿Qué podemos conceptualizar desde la perspectiva de Jesús sobre este tema? Claro, mira, no es tanto que Jesús haya dicho algo del tema, sino que Jesús lo hizo. Y no solamente Jesús lo hizo, sino que sus apóstoles lo hicieron. Entonces, no hay manera en el cielo y en la tierra que alguien diga que es cristiano y no ayune. Que pase siquiera un mes y no ayunes. No hay manera en el cielo y la tierra que alguien diga de ser discípulo de Jesús y no busque ayunar para encontrarse con el Señor Jesús. No es posible, no hay manera. ¿Por qué? Porque ¿cómo empieza el ministerio de Jesús? Empieza luego de haber ayunado. ¿Cómo empezó, por ejemplo, la iglesia primitiva en las decisiones estratégicas? Empezó porque la iglesia estaba ayunando y buscando al Señor en oración y ayuno. Entonces Jesús dice, cuando ayunéis, recuerda que cuando hablamos acerca de la oración, leímos Mateo 6 y en Mateo 6 está la enseñanza de cómo orar, cómo ayunar y cómo dar. ¿Te acuerdas las tres cosas que cité del libro de Titanes? Mateo 6, Jesús enseña cómo no orar, cómo no ayunar y cómo no dar a los pobres. ¿Ves? Son las mismas tres cosas que se vuelven a repetir. Y él enseña cómo no hacerlo. Entonces Jesús dice, cuando ayunen, quiere decir que Jesús asume que sus discípulos van a imitarle, ayunando también como él. Entonces, eso es lo que diría Jesús, imítenme. Y si Jesús lo hizo, es mi responsabilidad también imitarle, porque si él encontró, siendo Dios, encontró bendición en ayunar, siendo yo un pedazo de animal del monte, ¿cómo no voy a encontrar yo bendición, fuerza y socorro encontrando a Dios por medio del ayuno? Entonces, oye, yo lo necesito más que Jesús. ¿Verdad que sí? Oh my God. Qué bueno está esto, porque además yo creo que más de uno debe estar escuchando este episodio con un poco de dolor por entender. Con la barriga llena. Sí, total. Por claro, mira. Ay, voy a tirar una piedra ahí. A ver. Ajá, abajo, todo el mundo debajo de la mesa, ¿no? Mira. Lo interesante es que, ¿verdad? Nosotros como cristianos protestantes muchas veces atacamos a otras denominaciones cristianas, por ejemplo, por idolatría, por no sé qué tal. O sea, siempre se señala de otras tradiciones cristianas sus flaquezas, ¿no? Pero ignoramos las nuestras propias. Por ejemplo, la iglesia protestante y en especial la evangélica tiene sus fallos permanentes y redundantes y reincidentes que nosotros no los vemos. O sea, son los elefantes en la sala de la iglesia y pasan todo el tiempo, y uno de ellos, por ejemplo, es la glotonería. Nadie habla de eso, pero es un pecado que nosotros seamos indolentes con la cantidad de comida y la forma tan materialista en la que tratamos, por ejemplo, la alimentación, y no lo tratamos también como si fuésemos el templo de Dios. Es algo que ignoramos por completo, nadie enseña eso. Pero la glotonería es lo opuesto a la vida espiritual del ayuno, donde yo soy sobrio, soy prudente, soy entendido de lo que significa honrar a Dios también a través de mi alimentación. Yo creo que ese es un tema que no se toca. Pero ten cuidado con la glotonería. El antídoto puede ser un corazón de ayuno. Que además podemos llegar a sustituir el tema de las comidas con esta excusa de, bueno, pero es que vamos a compartir y entonces ponemos comida y todo lo que haya y lo que se nos atraviese. No hace falta, no es necesario. Exactamente. Mira, tengo algo peor todavía. Mira, en el Imperio Romano había algo que eran los vomitorium. Oh my gosh. ¿Tú sabías eso? No, esto se va a poner feo. Se va a poner feo. Mira, cuando tú estabas comiendo con un emperador, ¿verdad? Estabas comiendo con un emperador o con alguien muy importante, ¿verdad? Tú no podías dejar de comer hasta que él dejara de comer. ¿sí? Oh my God. Si tú dejabas de comer, te ibas a tener un problema porque era una falta de respeto. Entonces lo que la gente hacía era comer. Ibas al vomitorium, que era otra forma de baño, sacabas lo que comiste y te devolvías para seguir comiendo. Oh my God. Evidentemente, para la iglesia primitiva esto era un desastre, porque lo contrario es la cena del Señor, donde entendemos lo que introduce
introducimos al cuerpo y honramos al Señor también por eso. Pero entonces, oye, en el Imperio Romano también se vivía ese desastre de comer sin parar, pero Dios siempre nos llama a la prudencia, al entendimiento y sobre todo en pensar en las cosas arriba y no desvivirnos mucho por las cosas abajo. Wow, eso está muy, muy brutal. De hecho, deberíamos hacer algo con respecto a esta historia que me estás contando. Se me ocurren varias cosas, así que vamos a darle. Uy. Pero a ver, algunos beneficios del ayuno, Samuel, ¿qué podemos destacar para quienes nos están escuchando en este momento? Ok, ya me siento lo suficientemente mal porque quizás no estoy ayunando, pero ¿cuáles son los beneficios, Pastor Samuel? ¿Qué puedo yo hacer? Okay. ¿Qué puedo yo ganar de todo esto que es de hecho una disciplina y que quizás no es tan fácil de practicar? Mira, lo interesante es que nuevamente nuestro llamado como cristianos es pensar como Jesús y vivir para la gloria de Dios. Yes. Y fíjate que cuando Jesús fue al ayuno y estuvo 40 días en el desierto, fue tentado con poder, gloria, autoridad, dominio, ¿verdad? Total del mundo. Y resulta que lo que le salvó de esa tentación, ¿verdad? Era estar en perfecta devoción, porque entonces la vida del ayuno nos ayuda a pensar más como Dios y menos como nuestra carne. Eso es lo que vemos en la escena de Jesús ayunando. Ante la tentación del poder, de la autoridad, que todas las decisiones que toma el hombre es porque quiere poder, quiere autoridad, quiere dinero, quiere recursos, quiere estima, pero Jesús rechazó todo lo que el hombre ama y amó todo lo que el hombre rechaza. Wow. Y eso se transforma en nuestros corazones, se pule, se refina, se calienta y quita la escoria como un oro fino a través de prácticas como el ayuno, donde sometemos nuestra carne, la crucificamos y decimos, Cristo es Señor por encima de mi carne. Cristo es mi Señor por encima de mis deseos. Él es el que está en el trono. Entonces, primera cosa que hace el ayuno, voy a dar solamente 3, es que abre mis ojos espirituales para entender lo que vale verdaderamente y lo que no vale. Cuando yo ayuno, me vuelvo más sensible a Dios. Y esto es interesante porque también aplica para decisiones y planes, que es quizás lo más común que la gente hace. Sí. Voy a tomar una decisión, ayuno. Pocos cristianos lo hacen, pero los que ayunan usualmente lo hacen para tomar decisiones. Fíjate, por ejemplo, en Hechos 13, la iglesia ayunó antes de enviar a misioneros. Y fíjate que de este tipo de ayunos, como el de Hechos capítulo 13, viajes misioneros tan complejos como lo del apóstol Pablo, sucedieron. Pero no salieron solo porque quisieran viajar, sino porque había oración y ayuno para tomar la decisión. La oración y ayuno también nos habla, por ejemplo, de ordenar pastores. Se ordenaban pastores luego de ayunar buscando la dirección de Dios. Entonces, cada vez que tome una decisión, busca en ayuno y oración al Señor para que pueda aclarar tu espíritu a lo que Dios quiere hablarte y buscar sobre todas las cosas su voluntad. Segundo beneficio es saber que el ayuno también es un arma de guerra espiritual. Y lo podemos ver de nuevo en Mateo 4, donde Jesús ayunó 40 días y 40 noches para resistir las tentaciones de Satanás. Entonces, una iglesia sin oración y sin ayuno, como Jesús mismo lo mencionó también en el Getsemaní, te das cuenta que sin ayuno y oración siempre vamos a ser blanco de las tentaciones. Un cristiano que falla constantemente es un cristiano que no busca a Dios en ayuno y oración, porque mientras más cerca estemos de Él, más fuertes seremos. Y el mejor modelo es Jesús. El ayuno es un arma de guerra espiritual. Y por último, el ayuno es un ejercicio de dominio propio. Porque a mí me fascina esto. Porque cuando ayuno, nadie ve si como o no como. Yo puedo estar junto a toda la iglesia, ayunando, yo qué sé, 21 días, ponte. Pero nadie sabe si yo abro mi nevera a las 3 de la mañana para comerme una dona. Nadie sabe si a las 9 de la mañana, por ejemplo, me lanzo una parrilla, un buen asado. Nadie va a saberlo. Por lo tanto, el ayuno es una práctica de dominio propio, porque así como nadie ve lo que como, tampoco nadie ve mi cotidianidad en lo íntimo. Y si ejercito este dominio propio con alimentos, también lo podré ganar en otras áreas de mi vida. Así que así como se domina la alimentación, también podrás dominar tu vida espiritual y tener la fuerza para resistir al diablo y decir que no. Qué brutal. Mira, ya se nos acabó el tiempo, Samuel, nos quedan brevemente 2 minutos, pero yo quisiera que tú nos compartieras algo que me habías comentado desde el libro de Isaías. Tendemos a hablar ciertamente del ayuno de Daniel y de lo que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, qué pudo haber dicho Jesús y muchas otras cosas más alrededor de esto, que yo creo que con lo que acabas de decir, evidentemente la perspectiva es mucho más saludable. Pero hay algo que me llamó la atención que me compartiste sobre Isaías 58 y el hecho de que Dios no es legalista. Y yo quisiera que tú pudieras finalizar en estos 2 minutos con este tema y con este verso, porque yo creo que eso le pone como la cereza al pastel con el tema de hoy. Vale, antes voy a decir un chiste. Mira, ¿has escuchado del ayuno de Eva? No, más o menos. El ayuno de Eva es muy bueno. Es comer todo lo que no debe. Oh my gosh, más de uno está en esa. Es el ayuno de Eva. Como todo lo que no debo.
Bueno, el ayuno de Isaías es curioso también porque, bueno, no es que sea una práctica, no, pero es una idea. Isaías como profeta está dando una exhortación muy interesante. Y es que a él le está molestando como profeta y está contando la molestia de Dios, de que a Dios no le interesa que la gente pase hambre. Dios no está interesado en eso. Y más bien dice, Él quiere otra clase de ayuno. Entonces, Él no está hablando de un ayuno de abstención de comida. Mira lo que dice Isaías 58, que es muy probable que algunos no lo hayan leído. 58:6 dice, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Oye, ¿te imaginas que todos los jefes practicaran este ayuno de aliviar la carga de sus empleados? Gente, escucha. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quien la necesite y no se escondan de los parientes que necesitan ayuda. ¡Dios mío! No se escondan de los parientes que necesitan ayuda. ¡Ay, chamo! Llora, llora, llora. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Y da un montón de bendiciones, ¿no? Y el Señor le responderá, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar a otros y dejen de esparcir rumores. Esa es la clase de ayuno que quiere Dios. Entonces Dios no es legalista porque no quiere que la gente pase hambre necesariamente. Porque el verdadero ayuno, entonces entiendo por Isaías, no es tanto abstenerme de comida, sino abstenerme de la injusticia. Y la comida es una ilustración de cómo me ejercito en ello. Pero a veces es más ayuno darle pan al pobre que dejar de comérmelo yo. No, chamo, qué manera de cerrar el segmento del día de hoy. Dicen por allí con mi querido Samuel González. ¿Dónde te encontramos, amigo, en las redes sociales para que te puedan ubicar? Samuel habla en Instagram, por favor, vayan por allá. Y también estamos en Threads para que puedan encontrarnos y encontrar a Carla también, que por ahí nos tiramos unas conversas también. Nos vemos. Super cool. Gracias, amigo, por estar en la casa. Esto se llama Carla in the House, mi gente. Nos vemos pronto.